Aún no. Ahora sí, ahora sí. Ya. Ok, para que podamos compartir la información en caso de que no las pidan y estamos a sus órdenes. Beatriz, todos tuyos. Gracias. Y Valeria, Gracias, bienvenida. Vicky. No, Bienvenida. gracias, Ancha, nuevamente por este espacio. La verdad, para nosotros es un placer estar liderando este comité de propiedad intelectual con el objetivo de ayudarlos, de que tengan ustedes una asesoría estratégica en todo lo que tiene que ver con la gestión adecuada de la propiedad intelectual al interior de sus empresas. Valeria, nuestra expositora, trabaja en el día a día con muchas empresas, con universidades, haciendo parte de esta área de innovación protección, así que estoy seguro que van a tener un espacio bien entretenido, con una dinámica bien interesante. Así que bienvenidos y estamos abiertos a todas las preguntas que tengan. Muchísimas gracias. Excelente. Bueno, bienvenidos. Entonces yo voy a apagar mi cámara. Bueno, Todos tuyos, Valeria. vale, muchas gracias, Victoria. Gracias, Beatriz, también por tus palabras de bienvenida. Y gracias a todos los que están conectados el día de hoy en esta presentación. Espero que pueda ser muy útil para ustedes. Espero que puedan implementar un poco de estas cosas que hemos podido nosotros con tanto trabajo levantar y que hemos podido construir a través de nuestro trabajo y de nuestra práctica profesional dentro de sus empresas. Como bien lo mencionaban, hoy la charla es sobre gerencia de propiedad intelectual, nosotros la llamamos IP Management, y queremos fortalecer hoy la charla y ubicarla muy bien en una actividad que consideramos que es muy, muy importante implementar, que es la identificación de activos intangibles en su organización, y queremos también darles un poquito de guía de cómo hacerlo fácilmente, sistemáticamente, o algunas prácticas que ustedes pueden ir elaborando poco a poco para que al final puedan hacer puedan hacer una identificación de activos intangibles durante el tiempo, que no les genere un sobretrabajo, que no les genere sobrecostos y que no sea un trabajo tan complicado ni tan estresante para la empresa, tanto administrativamente como operativa como estratégicamente. Así las cosas, el ciclo de gerencia de propiedad intelectual que nosotros hemos venido trabajando y que en la bibliografía lo van a encontrar también igual, es básicamente 4 pasos muy importantes, que es la identificación, la protección, la gerencia y la monetización de activos intangibles de propiedad intelectual. Este ciclo es infinito, este ciclo se tiene que volver a empezar, tiene que reinventarse, tiene que seguir, tiene que autosostenerse, ojalá. Y son 4 actividades grandes, macro, que debería seguir estratégicamente una empresa para hacer una buena gestión de la propiedad intelectual. En un primer momento, identificar, que es el objetivo de la charla de hoy, es conocer el estado actual de la propiedad intelectual de la empresa. Es hacer un barrido de lo que tenemos, es hacer una memoria histórica de lo que hemos construido durante tantos años en el pasado, que es un trabajo supremamente complicado si llevamos muchos años sin hacerlo, pero que disminuye su complejidad una vez ya lo tengamos levantado y una vez ya tengamos estrategias y planes de trabajo hechos para poderlo hacer. Así no va a ser no va a ser tan complicado, así no va a generar tanto tiempo y ustedes pueden tener muy fácilmente un estado actual de la propiedad intelectual, valga redundancia, actualizado, con estrategias que sean claras, que sean rentables, que tengan sentido, que tengan lógica, que tengan viabilidad comercial, etcétera. Entonces, esta identificación es sumamente importante porque no hay forma de tomar decisiones correctas si no se tiene la información completa. Y dentro de las organizaciones es muy importante que todos trabajen en pro de poderlo identificar, que todos tengan claro el chip de esto es la propiedad intelectual de mi empresa y tengo que trabajar para protegerla, tengo que notificarla, tengo que lograrla meter en este banco de activos de propiedad intelectual para que mi empresa sepa qué es lo que tenemos y con qué podemos trabajar y con qué podemos generar riqueza para seguir creciendo. Una vez tenemos identificado que puede ser un banco de muchísimos activos o puede ser un banco de muy pocos activos, debemos pasar a la protección. Tenemos que decidir qué proteger y qué no proteger. La protección casi siempre requiere una inversión de recursos bastante importante, sea cual sea la estrategia de protección que se elija, que ya vamos a llegar allá. Pero tenemos que tomar esta decisión de manera eficiente y de manera que tenga sentido financiero. Si no, pues ninguna empresa va a lograr poder retornarlos la inversión que se hizo protegiendo estos activos de propiedad intelectual, si no enclarece una estrategia de protección que tenga sentido.
¿La protección para qué es? Asegurar la titularidad principalmente y lograr generar valor con esa exclusividad que da la titularidad de un derecho de propiedad intelectual. Para los que de pronto no sepan conceptualmente muy bien a qué se refiere cada derecho de propiedad intelectual, ahorita voy a intentar pasar por encima muy rápidamente porque no tenemos mucho tiempo, pero pues para que tengan un poquito una idea de esta exclusividad, de cada derecho, qué exclusividad da y cómo funciona. Acto siguiente, la gerencia de la propiedad intelectual. Tenemos una protección, tenemos una identificación, tenemos que gerenciar, tenemos que gestionar nuevas oportunidades, tenemos que movernos en el mercado, tenemos que revisar nuevas industrias, tenemos que revisar de pronto si tengo una tecnología que la uso en una industria, vengan, de pronto le puedo dar un segundo uso y la aplico a otra, ¿sí? Entonces ese segundo uso me puede generar otras nuevas estrategias, puede ser incluso otro activo intangible diferente. Entonces ahí me reinvento y sigo moviendo la rueda, pero esta gerencia es una actividad completamente sistemática en la que tanto la gobernanza de la institución, de la organización, de la empresa, tienen que estar todos en pro de que esto fluya, que se mueva, que funcione, que se tomen decisiones rápidas, que se tomen decisiones eficientes. Si no, pues es muy complicado. Si esta gerencia no se da, si no se organiza estructuralmente toda la organización para que esto se pueda dar, es realmente complicado tomar decisiones, ya sean por cuestiones burocráticas, ya sea simplemente porque no se toma la decisión o no se tiene el conocimiento o no se tienen los aliados que son los necesarios para ayudarlos a tomar este tipo de decisiones. Un cuarto paso es la monetización de activos intangibles y por supuesto ese es el fin de todo y es, bueno, ¿cómo vamos a recuperar la plata? ¿Cómo vamos a generar riqueza? ¿Cómo vamos a levantar plata para volver a proteger, para seguir gerenciando, para pagar mi nómina, para ser una empresa innovadora? ¿Cómo hago para ganar plata? ¿Cómo me voy en el mercado? ¿Con qué actores me tengo que relacionar? Todo eso es el ciclo de la gerencia, ¿sí? Pero arranca en identificación. Si yo no identifico, no puedo proteger porque no sé qué tengo. Si yo no identifico, pues qué gerencio si ni siquiera sé qué tengo. Y por supuesto, si no identifico, jamás voy a poder sacarle jamás voy a poder monetizar lo que tengo. Entonces, paso 1, súper importante, identificar los activos intangibles de una manera juiciosa, teniendo claro los conceptos, teniendo claros los alcances, teniendo claro yo qué puedo hacer y qué derechos tengo con esa exclusividad, porque si no sé qué derechos tengo con esa exclusividad, pues no puedo hacer valer mis derechos porque simplemente no los conozco. Entonces la identificación es supremamente clara. Nosotros en innovación, protección y transferencia, que es el área desde la cual yo trabajo en la mitad de mi tiempo, en la otra mitad de mi tiempo me dedico a la oficina de Tokio. Y pues obviamente intento combinar las dos funciones. Pero desde innovación, protección y transferencia, lo que les mencionaba, hacemos IP Management, que es gerencia de propiedad intelectual, que está... Acá no me voy a demorar mucho porque realmente esta diapositiva es muy diciente y acá tengo para hablar más o menos una hora, pero entonces no me voy a demorar mucho y hacemos estas actividades de gerencia de propiedad intelectual, que quiero resaltar principalmente, no sé, más o menos unas 3, y es la formación de capacidades y por esto son estas charlas, por eso desde el comité es muy importante lo que estamos haciendo y podrán verlo después en el cronograma de comités que va a haber y son los temas que vamos a tratar, partiendo con la identificación e intrínsecamente estamos formando y generando capacidades. Necesitamos que ustedes entiendan qué es la propiedad intelectual, cómo funciona para que puedan hacer un uso estratégico. Si no sabemos qué es propiedad intelectual, pues jamás lo vamos a hacer, pues porque no lo conocemos y eso pues es obvio, pero no es tan obvio. Se tiene que formar todo el mundo, se tiene que formar desde el presidente hasta los creadores, los inventores, los artistas, los desarrolladores y también las personas administrativas de las empresas. Todo deberíamos ser un ecosistema, un sistema formado dentro de un sistema que es la empresa misma. Entonces, cuando conozcamos y cuando aprendamos qué es propiedad intelectual, qué es eso, qué derechos me da y por qué eso es de mi empresa y por qué no es mío, porque si yo lo hice, porque no es mío, hasta que yo no entienda esa lógica, no voy a poder hacer un buen uso eficiente de la propiedad intelectual. Políticas, manuales, protocolos, identificación de activos intangibles de propiedad intelectual, también realizamos en nuestra dirección. Tenemos herramientas de software para esta gestión. Los ayudamos a generar una estrategia de protección de propiedad intelectual consolidada. Hacemos evaluación y valoración de activos intangibles que nos permite darle un valor en el mercado a una tecnología, a un activo intangible en general. Puede ser cualquier tipo de activo intangible, todo se puede valorar, una marca también se puede valorar. Una obra se puede valorar. Entonces, esas actividades también las realizamos y los acompañamos, muy importante, en el licenciamiento, negociación, transferencia de derechos de propiedad intelectual
En emprendimientos, hacemos un acompañamiento también en estrategias de spin-off, en la constitución de las spin-off. Desde el Arte Moure tenemos todo ese acompañamiento muy bien constituido, y así es como hacemos IP Management. Esto ha sido años, eso es historia patria de trabajo, de la práctica profesional de muchos profesionales, no mía únicamente, sino por supuesto de mis jefes, de mis compañeros, de mis colegas, de un grupo de personas muy grande que hemos logrado construir una práctica profesional muy interesante en ese sentido. Tenemos experiencia en todos, y hoy vamos a hablar de la identificación, que es una pieza supremamente clave para que ustedes puedan hacer gestión de propiedad intelectual, y es la que venimos a hablar el día de hoy. Entonces, ¿cómo protegemos el derecho de propiedad intelectual? Entonces, el derecho de propiedad intelectual es la rama del derecho que permite proteger la creación del ser humano, ¿sí? Las creaciones de diferentes sentidos: derecho de autor, propiedad industrial, que se abre en muchas ramas diferentes, como patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, secretos empresariales, ¿sí? Cada uno de estos derechos, cada uno de estos derechos de propiedad intelectual de alguna manera da diferentes protecciones y diferentes alcances, tanto territoriales como de exclusividad misma. Entonces es muy importante que los conozcamos muy bien. La charla de hoy no quiero profundizarla en los temas de propiedad intelectual como tal. Tengo entendido pues que en el comité ya lo hemos, pues digamos ya vamos a irlo tratando de a poquitos, y quiero que a través de la charla tengamos esos conceptos claros, pero no me quiero profundizar mucho acá. Importante que deben saber, ya se los voy a mostrar ahorita, este es el derecho de propiedad intelectual. Entonces, ¿qué se protege? ¿Sí? ¿Qué se protege? El objeto del derecho es lo que se protege. El activo intangible de propiedad intelectual es lo que se protege. En esta slide les preparé entonces 6 activos de propiedad intelectual diferentes o más. La primera son invenciones, ¿sí? Entonces ustedes pueden ver ahí que hay bicicletas, hay carros, hay bombillos, hay un cohete, hay un teléfono. Todo eso tuvo una actividad inventiva que surgió y que ahora es una invención. Quiero que pensemos únicamente en el objeto de la protección, que es la invención, ¿sí? Por este lado tenemos un diseño, que es un diseño de un carro. Acá podemos ver la forma del carro, podemos ver los cortes del carro, cómo están ubicadas las llantas, cómo están ubicadas las ventanas. Yo no tengo ni idea cómo funciona ese carro. Si yo recibo ese plano, no tengo ni idea cómo prenderlo, ni cómo funciona, ni si tiene un motor, si tiene 2 motores, si tiene 3 motores, no tengo ni idea. Yo veo el diseño del carro, y eso es otro activo de propiedad intelectual como tal, el diseño. ¿Que podría tener invenciones por dentro? Por supuesto, pero acá estoy viendo únicamente el diseño. No sé si están viendo mi puntero, pero bueno, espero que acá lo estén pudiendo ver. Esperen, yo pongo acá una lucecita. Ya. Ahí, entonces eso es un diseño. Por este lado tenemos entonces varios productos de Coca-Cola. ¿Qué es lo más significativo que uno piensa cuando ve Coca-Cola? Pues además, por supuesto, de la marca, uno que piensa en la fórmula de la Coca-Cola. La fórmula de la Coca-Cola es un activo intangible que sabemos que existe, que posiblemente ninguno de los que estamos acá sentados puede decirnos qué es, pero sabemos que existe, ¿sí? Y es la fórmula de la Coca-Cola, y cuando nos tomamos una Coca-Cola, sabemos que estamos tomando una Coca-Cola. Y únicamente Coca-Cola, las personas de Coca-Cola, los dueños de Coca-Cola, saben qué tiene esa formulita de la Coca-Cola. Entonces, eso es otro activo intangible. Pensémoslo como la forma de la Coca-Cola, como un secreto, una información secreta que le da un valor a Coca-Cola, ¿sí? Aquí tenemos un poema a la derecha, es un poema muy corto. El poema como tal es la impresión creativa de una persona, ¿sí? El poema como tal fue la impresión creativa del autor. Esto es de Jairo Aníbal Niño. Entonces él se sentó a pensar, plasmó ese poema. Así yo haya tenido antes, digamos, de pronto una mera idea de ese poema, o una mera idea de lo que podría constituirse ese poema, o acá estamos hablando de las notas musicales, no quiere decir que Jairo Aníbal Niño se pueda proteger las notas musicales, sino cómo él la plasmó en este poema, ¿sí? Entonces, digamos, esto es un poema, es otro activo de propiedad intelectual, una obra literaria, ¿sí? Aquí abajo tenemos una variedad vegetal creada desde un laboratorio. Pues, digamos, no tengo el contexto completo de esta variedad como tal, esto es una foto meramente ilustrativa, pero es una variedad vegetal que nació en un laboratorio, en una compañía, para ciertos fines, ya sean o comerciales o de investigación, pero es una nueva variedad, es una variedad vegetal, ¿sí? Alguien la creó, una variedad vegetal. Y por último, la marca del Arte Moure es nuestra marca, nos representa. ¿Listo?
Entonces, cuando alguien vea Olarte Moure, va a pensar en la firma de abogados de propiedad intelectual Olarte Moure. Cuando alguien vea Coca-Cola, va a pensar en una botella, en una gaseosa que se llama Coca-Cola, y van a tener inmediatamente una recordación sobre la experiencia, sobre su experiencia como consumidor al hacer o consumir los productos de Coca-Cola o al adquirir los servicios de consultoría de propiedad intelectual, por ejemplo, Olarte Moure. La importancia de las marcas en ese sentido es que le recuerdan al consumidor el origen empresarial de la cual vienen. Y esto es supremamente importante de pensar, porque la marca lo que tiene que plasmarle, lo que tiene que recordarle y no generarle confusión bajo ningún motivo al consumidor es ese origen empresarial y lo que representa la marca como tal, ¿vale? La marca lo representa al origen empresarial, más no no al producto mismo, digamos. Ya ahorita espero que podamos hablar temas de vulgarización como tal, pero quiero que piensen mucho en el origen empresarial. Entonces, ese es el objeto del derecho, eso es lo que protege, ¿sí? ¿Cómo se protege? Perdón, que esto se trabó. Ya, ¿cómo se protege? A través de derechos de propiedad intelectual, como hablábamos. Entonces, una invención, ¿cómo protejo mi invención? Yo, desde mi laboratorio, digo que voy a protegerla a través de una patente de invención o a través de un modelo de utilidad, pero pues hablemos de patentes de invención, y es el derecho de exclusividad que yo adquiero para usar mi marca, o que yo le puedo dar a otros para que para usar mi invención, o que yo le puedo otorgar a otros para que usen mi invención, pero de resto nadie más la puede usar en el territorio donde yo protegí, salvo que yo les dé la autorización de usar mi invención, ¿sí? Yo soy el titular de esa patente, únicamente yo puedo usarla o quienes yo diga que la usan. Yo puedo ser la titular o puede haber varias personas que sean titulares, depende de cómo haya surgido como tal la invención o cómo se haya solicitado el registro de la invención. Una información secreta, una información que es tan secreta que le genera un valor muy importante a la compañía, se protege a través de secretos empresariales. Los secretos empresariales tienen 3 condiciones que son muy importantes para protegerse vía secreto empresarial. Es que la información como tal sea secreta, que tenga valor por ser secreta y que se tomen las medidas necesarias para mantenerla secreta. El secreto empresarial tal vez es el derecho de propiedad intelectual más popular que hay en Colombia. Sin embargo, esto es muy importante de nombrarles. Es posible que ustedes tengan mucha información secreta, que la mantengan como confidencial. Sin embargo, para que tenga el derecho de propiedad intelectual como un secreto empresarial, las medidas de protección son supremamente claves de mantenerlas, de registrarlas, no registrarlas en el sentido de hacerlas públicas, sino registrarlas en el sentido de tener una agenda, de tener una bitácora de las medidas, cómo las están manejando, cómo las están actualizando, cómo las están manteniendo secretas, para que en el caso tal que si esta información deja de ser secreta por alguna razón que ustedes no controlan, por ejemplo, casos de espionaje o digamos alguna infracción contractual a una cláusula de confidencialidad, que un empleado se les fue y les divulgó todo, ustedes puedan tener siempre guardadito también como otro secreto, porque eso también es una información secreta, ustedes puedan tener bien la bitácora de qué tomaron de medidas para mantener esa información secreta, para que ante algún juez o la autoridad que sea competente para hacer esta revisión, ustedes puedan decirle, mire, Pepe Pérez se fue de mi empresa, divulgó todo, yo tengo aquí los registros de cómo esta información ha sido mantenida durante años para ser secreta, cómo tiene valor en mi empresa, por lo cual me está infringiendo mis derechos de propiedad intelectual. Pero hay que ser muy organizados, por eso es que la gestión de propiedad intelectual es tan importante, pero es muy claro que se lleven al menos este aprendizaje, y es muy importante tener la confidencialidad, por supuesto, pero si quieren establecer algo como un secreto empresarial, deben también tomar medidas para que eso sea así, no simplemente mantenerla confidencial, ¿vale? Además, también es muy importante poder justificar la mera existencia del secreto, ¿no? Entonces, que ustedes dentro de este archivo que les digo, es que ustedes tengan anotado que hay un secreto que lo están protegiendo de tal manera. Para comprobar esa existencia, pues porque algo no puede ser tan secreto que ni siquiera al momento de decirle a un juez, venga, es que ese secreto era mío, y el juez le dice, compruébemelo, pues ni siquiera usted tiene las herramientas de decirle al juez, mire, es que esto era mío antes que el de sutano, porque yo no tengo ninguna prueba para comprobarlo, porque era así de secreto. Entonces hay muchas medidas, hay medidas con blockchain, hay medidas notariales en las que ustedes pueden acercarse y decir, venga, un juez me pone un sellito acá
acá, este es mi documento donde tengo plasmado mi know-how más importante de la empresa, el juez por supuesto no lo va a leer, sino que simplemente, o pues obviamente también se pueden tomar las medidas necesarias para que esa confidencialidad ahí tampoco se rompa, pero el juez lo que te va a poner es un sello donde dice, en tal fecha, este documento existía, y así al momento de entrar en un pleito, pues ya la información secreta pueden comprobar la que existía antes que la del infractor y pues les están infringiendo a ustedes los derechos. Las obras literarias a través del derecho de autor. El derecho de autor, los derechos de autor nacen, los derechos que, bueno, más bien reformulo, los derechos que obtiene el autor, que para nuestra ley son derechos morales y derechos patrimoniales, nacen con la mera creación de la obra. Así que en un principio no es necesario tomar ninguna medida para solicitar su registro, sino que ya con la mera creación yo soy la autora y con la mera creación yo soy la titular de los derechos patrimoniales y morales de esa obra, ¿vale? Salvo unos casos que ya vamos a hablar ahorita, que es un poco de gestión de propiedad intelectual en ese sentido, cuando hablamos de una empresa o hablamos de una universidad, dependiendo, pues digamos, hay dos diferenciales importantes que quisiera que ahondáramos un poquito, pero pues para el derecho de autor nace con la obra, no se necesita registro y perdón que no lo dije, para las patentes de invención, para las primeras, se tiene que solicitar la patente ante la autoridad nacional competente, que es la oficina de patentes de cada país, en este caso pues en Colombia es la Superintendencia de Industria y Comercio, pero pues hay que solicitarla, ¿vale? Diseños industriales, al igual que las patentes, también se solicita el registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio. También es un derecho de exclusividad territorial, entonces yo protejo en ciertos territorios durante cierto tiempo, pero pues yo tengo que decidir cuál es ese territorio donde yo voy a proteger y pues mi inversión depende de qué tantos países del mundo yo quiero proteger, ¿sí? Entonces no es simplemente marcar una casillita de todos los países y mandarme a proteger en todos los países, pues porque no, de pronto, en algunos países de verdad no puede tener sentido, pero en otros sí. Entonces esta decisión de dónde proteger invenciones y patentes es súper importante para cuando decidamos cómo, pues, en dónde proteger. Variedades vegetales se protegen a través de un derecho de propiedad intelectual que se denomina derecho de obtentor. Y el derecho pues lo tiene el obtentor de la variedad vegetal, que fue quien la creó. Y finalmente los signos distintivos. Un signo distintivo se protege a través de una marca registrada. Entonces yo tengo un signo que puede que no esté protegido, puede que no esté registrado o sí esté registrado, pero es mi signo que me representa a mí como empresa. ¿Cómo hago yo para evitar que terceros lo usen? Registrándolo, ¿sí? Entonces, el derecho de propiedad intelectual es la marca registrada sobre el signo distintivo que yo ya tengo, que me representa a mí como empresa, o como, bueno, sí, como empresa, que muestra lo que les digo yo, ese origen empresarial que es tan importante para las marcas. Yo tengo mi signo, pero yo no puedo evitar que terceros lo usen, yo no tengo tanto control sobre mi signo, a no ser que solicite el registro de mi marca registrada, de mi marca. Entonces, por eso es muy importante este derecho de propiedad intelectual. Bueno, entonces, grosso modo, esto es el básico de propiedad intelectual. Como les mencionaba, nosotros en nuestra práctica hemos acompañado muchísimo a empresas para hacer la identificación de activos intangibles. La identificación es una actividad que una vez ustedes tienen clara la teoría y una vez ustedes tienen claros los procedimientos, realmente puede sistematizarse fácilmente, pero hay que ser muy juiciosos. Entonces yo quisiera comentarles y hoy les traigo un poquito sobre nuestras experiencias y paso a pasos y consideraciones principales que deben tener en cuenta al momento de implementar este tipo de actividades en sus empresas para que puedan de alguna manera ir explorando terreno ustedes mismos y pues puedan ya tener conversaciones iniciales sobre qué tan necesario es implementar esas actividades en sus empresas. En un primer momento es identificar qué activos tengo o qué activos presumo que tengo. Un solo producto, como este es el caso, acá les traigo un ejemplo de una tela inteligente, ¿sí? De un Smart Fabric. Un solo producto puede tener muchísimos diseños, muchísimos derechos de propiedad intelectual y muchísimos activos de propiedad intelectual. No solamente ustedes lo piensan como, bueno, esto es un saquito, ese saquito mismo ya es todo lo que tengo. No, yo puedo coger ese saco y desmembrarlo y poderle sacar diferentes derechos de propiedad intelectual y activos de propiedad intelectual que estén relacionados con ese saquito, ¿sí? Por eso es muy importante tener muy clara la teoría, tener muy claro como el espectro de todo lo que ustedes podrían llegar a proteger y de todo lo que su impresión intelectual ha hecho parte dentro de este saco. Ustedes como empresa pueden acá tener muchos activos de propiedad intelectual o pueden tener incluso
activos de propiedad intelectual de terceros que ustedes desconocen que están implementados o que ustedes muy bien conocen que están implementados, pero pues necesitan poder organizar todo muy bien para no infringir derechos de terceros. Esto es esto es un universo entero de conocimiento. Aquí en nuestra producción diaria converge el conocimiento de todo el mundo en diferentes sentidos, tanto en producción, otras patentes, otros diseños, otras marcas ustedes podrían estar utilizando sin darse cuenta. Entonces es muy importante poder hacer esa actividad con juicio. ¿Qué activos intangibles podemos identificar? Aquí, a vuelo de pájaro, podemos identificar diseños, aquí hay un logotipo, esos son activos, ¿no? Hay composiciones de color, hay composiciones del material, puede haber, acá hay una invención en la manga que es como tal el panel que sale del Smart Fabric, que te permite a ti eh, 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 no sé, interactuar con la tela misma y pues darle acciones y reproducir música o revisar tus notificaciones de Facebook, etcétera. Tienes diseños, entonces tienes un montón de cosas, ¿sí? Que puede ser que todas hayan sido tuyas, puede que todas no hayan sido tuyas, o puede que tú mismo hayas dicho, venga, yo quiero hacer esta composición del material, pero miren que ni me di cuenta y alguien ya lo había hecho. O una invención sobre el panel que hay en la manga, y yo creo que lo hice yo, pero pues ni siquiera revisé si alguien ya lo había hecho y mire que hay una patente en Colombia de eso mismo y la estoy infringiendo. Entonces pues me tocan la puerta los abogados de la otra persona, del titular de la patente y tengo un problema ni el berraco y me toca recoger toda esa producción y me toca pagar una plata bien significativa. Entonces, muy importante lograr desmembrar, como les digo, qué activos hay en cada producto, en cada servicio, para que ustedes puedan tener claro qué tienen, porque pueden tener cosas suyas o pueden tener cosas que ustedes piensen que sean suyas, pero realmente no lo son. Bueno. ¿Y qué derechos de propiedad intelectual? Aquí otra vez, abuelo de pájaro, esto es una actividad, esto es simplemente ilustrativo, un diseño industrial con derecho de autor aquí arriba en el cuello del saco. ¿Por qué? Pues un diseño industrial podría aplicar por la mera protección, por la mera apariencia física del producto, o podría también ser un diseño, un derecho de autor en el sketch, en los trazados del saco mismo. Tenemos marcas registradas, tenemos secretos empresariales, posiblemente en la composición del color, tenemos una patente del material o del proceso de producción, si llega a ser de pronto, esto es meramente ilustrativo, podría no serlo así, pero podría haber una patente ahí, podría haber una patente en la manga, podría haber diseño industrial en los acabados de diferentes partes del saco. Entonces hay muchos derechos de propiedad intelectual también y eso da muchas decisiones importantes por tomar. Puede que yo quiera decir, venga, voy a registrar mi marca, pero no me interesa la patente, o puede decir que me interesa la patente, pero pues no me interesa el diseño industrial del cuello, eso pues no tiene nada que ver. Entonces acá yo ya tomo decisiones con base en mi modelo de negocio, con base en el potencial comercial y con base en lo que la industria me está diciendo y lo que está haciendo la competencia. Por eso hay que mirar todo el panorama entero para no cometer errores y no invertir inadecuadamente recursos. Que esto es muy importante y más importante en estos tiempos que son tan difíciles. Entonces, hacer una muy buena distribución de los recursos. Así las cosas, tenemos que identificar tanto los activos como los actores. Puede ser que yo acá tenga estos activos que les dije, ¿sí? Entonces tenemos diseños, logotipos, composición de color, material, tal. Pero entonces yo soy una empresa y yo tengo contratadas a ciertas personas para que trabajen en esto, ¿sí? Para que me hagan el diseño. Yo como empresa, quiero ser la titular, o bueno, como presidente de mi empresa, yo como persona, pues presidente de la empresa y quiero que mi empresa sea la titular de los derechos, pues por supuesto, contrato, yo no, como presidente, yo no puedo hacer todo, entonces tengo en mi equipo de trabajo inventores, tengo autores, tengo diseñadores, desarrolladores, obtentores, etcétera, ¿sí? Todos ellos van a trabajar para mí y yo en mi empresa los contrato y trabajan para mí y tienen un contrato laboral en las que yo les digo su actividad es que haga tan, 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 tan y ellos están trabajando con base en lo que yo les dije que hicieran, ¿sí? Es muy importante al momento de identificar, mapear muy bien a todos estos actores que están relacionados con el proceso de creación, entendiéndose creación como la actividad de plasmar la idea que se tiene. El principio más importante de la propiedad intelectual para mí, yo no me canso de repetirlo en cualquier de estas conversaciones que tengo, es la no protección de las ideas.
La propiedad intelectual no protege las ideas, protege la materialización de las ideas. Entonces, yo como presidente, si le digo a mi grupo de inventores, venga, o bueno, o como líder de grupo de investigación en la universidad, o como director de tesis de unos estudiantes, les digo, vea, hagamos tal cosa, ¿sí? Yo tengo esta idea, yo creo que puede funcionar muy bien, quiero un saco, es que me imaginé, hoy me levanté acá y pensé en un saco con un panel donde yo pueda interactuar. Yo quiero esa vaina. Entonces me levanto yo y digo eso. Toda esta gente empieza a trabajar y logra el saco, ¿sí? Yo, como quien dio la idea, tengo o no tengo por qué ser un autor. Tengo o no tengo por qué ser inventor. Si yo di la idea y no hice nada al respecto y no la materialicé, pues venga y hablamos a ver si usted tiene el carácter de inventor o no inventor. La respuesta casi siempre va a ser no, porque no hizo parte del proceso creativo y no hizo parte del proceso inventivo que tiene ese activo de propiedad intelectual. Entonces, ¿qué es muy importante? Mapear a la gente que hizo parte, darles y formalizar ese rol que ellos tienen como autores y como creadores. Es muy importante que ellos tengan protegido y que ellos se les respete sus derechos morales de autor. Ellos siempre van a ser los autores morales. Es muy fácil entender el tema de los derechos morales y es, por ejemplo, no sé, Mickey Mouse ya pasa al dominio público, ¿sí? Entonces Mickey Mouse pasa al dominio público, pero entonces yo después que pasa al dominio público lo podría usar sin pedir permiso. Pero yo, Valeria Jaramillo, nunca voy a poder decir, venga, yo soy la autora de Mickey Mouse. Eso es mentira. ¿Sí? Entonces yo eso no se lo puedo quitar a nadie. Yo no le puedo decir, yo no puedo atribuirme esos derechos morales porque yo no lo hice, ¿sí? En cambio, sí puedo tener los derechos patrimoniales de autor, que son el derecho de explotar comercialmente la obra, la invención, el diseño, bueno, lo que sea. Entonces, los derechos morales deben ser siempre respetados y esto es supremamente importante que lo tengan en cuenta. Entonces, por favor, siempre logren hacer ese mapeo dentro del ejercicio de identificación de activos. Los identifican y listo. Ustedes ya ellos son los titulares de los derechos morales. Sin embargo, ellos trabajan para mí. Miremos el caso en que ellos trabajen para mí, ¿sí? Entonces, ellos trabajan para mí. Tienen un contrato de prestación de servicios, tienen un contrato laboral, tienen una cláusula de propiedad intelectual en él, tienen un contrato conmigo. Entonces, lo que pasa allí es que, ¿qué pasa con los derechos patrimoniales de autor? Originalmente son de los mismos autores. Yo cuando creo la obra, como les mencioné ahorita, yo creo la obra y yo soy la autora. Soy la titular de los derechos morales y la titular de los derechos patrimoniales porque yo la creé. Pero yo tengo un contrato laboral con una empresa, que puede ser, digamos, Olarte Moure, ¿sí? Mi empresa. Entonces, yo tengo un contrato con Olarte Moure. La ley establece como una presunción de ley que las obras creadas en el cumplimiento de un contrato de prestación de servicios o un contrato laboral se entienden cedidas, se presumen, salvo pacto de lo contrario, cedidas al encargante o al empleador, ¿sí? Y este contrato es importante que esté el contrato por escrito para poder verificar que esa relación contractual exista. Si no hay contrato, pues no puedo yo verificar que esa relación contractual exista y no aplica esta presunción. Entonces, muy importante en sus prácticas, por favor, en un primer momento, importantísimo, revisen sus contratos. Revisen que los contratos sean suficientemente claros, que las actividades que se describen que realiza un empleado estén relacionadas con las actividades que realmente él está haciendo para que ustedes puedan tener más claridad jurídica de cómo hacer que esta presunción suceda y que ustedes puedan decir como empresa, yo presumo que Pepe Pérez me cedió los derechos patrimoniales de autor a mí, Olarte Moure. Bueno, Valeria Jaramillo presumo que me los cedió a mí. Eso es una presunción del derecho que hay. Aquí les dejo la ley, aquí la pueden revisar, podemos discutirlo después. Acá les dejo una ley la que es muy general, ya si son entidades públicas aplica otra, pero pues ahí digamos, estamos abiertos para conversar, para que podamos como ayudarlos a identificar muy bien esta presunción, cómo funciona para cada una de las empresas que haya. No podía obviamente poner todos los casos acá, pero esas presunciones existen y es muy importante que las tengan ustedes al menos como primera arma, que es el peoncito de ustedes. ¿Listo?
Esto es una buena práctica de propiedad intelectual, entonces revisen sus contratos, por favor, para así poder decir, este derecho, los derechos patrimoniales de autor son míos y yo como empresa los puedo explotar. A veces como empresa pensamos que tenemos la titularidad de los derechos patrimoniales, pero en verdad no las tenemos, ¿vale? Entonces tenemos que poderlo asegurar muy bien y hacer una trazabilidad muy bien para yo decir oficialmente, yo soy el titular y puedo empezar a comercializar, puedo hacer uso de esos derechos de propiedad intelectual porque son míos. Hay que hacer un aseguramiento de los derechos patrimoniales. La primera es una presunción del derecho, como les mencionaba, los contratos laborales. Sin embargo, y acá esto yo no me voy a cansar de repetirlo tampoco, nosotros como buena práctica de propiedad intelectual nunca le vamos a aconsejar a un cliente quédese con la presunción en el contrato. ¿Por qué? Porque esa presunción admite una prueba en contra. Valeria Jaramillo, entonces trabajó en la política de propiedad intelectual de una empresa o trabajó en esta presentación o trabajó en cualquier cosa. Y Olarte Moure me dice, bueno, se entiende cedidos. Pero entonces yo me voy de la empresa, Olarte Moure piensa que se entiende cedidos y yo me fui y estoy haciendo esta misma presentación o estoy aplicando mi misma política en otra empresa. Y Olarte Moure me va a decir, venga, ¿usted qué le pasa? ¿Sí? O sea, ¿por qué lo está haciendo ahí? ¿Por qué está haciendo eso si eso es mío? Entonces yo le digo a Olarte Moure con mis abogados, no señor, yo hice ese activo de propiedad intelectual en mi casa haciendo otras actividades, eso no tiene nada que ver con mis actividades que yo realicé durante el Arte Moure, por lo cual no es una actividad del contrato y por lo cual esa presunción no tiene sentido porque no lo hice en mis funciones como empleada. Ahí, bueno, ahí empieza un litigio o empieza de verdad un vaya y venga jurídico bien importante en la que tienen que demostrarse y ahí tienen que demostrar la parte, o sea, tiene que demostrar el Arte Moure porque yo lo hice en mi tiempo libre, yo simplemente, pues, digamos, demuéstremelo, ¿sí? Yo como infractor digo, demuéstrame que yo lo hice eso en su empresa. Entonces ahí empresa un vaya y venga muy importante de comprobar realmente yo cuándo hice ese activo. Eso da una incertidumbre muy grande y esto puede hablarse desde una presentación pequeña, como el ejemplo que les estoy poniendo, o puede hablarse de un know-how supremamente importante, puede hablarse de una invención misma, puede hablarse de bases de datos, puede hablarse de cosas supremamente delicadas. La complejidad va a aumentar con base en el valor que tenga ese activo. Y es muy importante entonces quitar la incertidumbre. Si ustedes quitan la incertidumbre, pues tienen seguridad. ¿Cómo la quitan? Firmando un contrato de cesión de derecho, pero sagradamente, cuando esta persona se vaya, antes que se vaya, le retienen su liquidación, yo no sé, bueno, cualquier práctica que ustedes quieran hacer, y antes que se vaya, aseguran que esa sesión se dé. Si se va esa persona, después ustedes pierden un poquito el control, después cómo la encuentran, se vuelve un poquito más complicado, entonces asegurar que esa sesión se dé. ¿Cómo ustedes aseguran o cómo gestión humana antes que se vaya alguien dice yo tengo que firmar una sesión de derechos con este tipo porque es que yo no sé, ¿sí? O sea, la persona de gestión humana que le va a hacer la liquidación no sabe. Pues por eso tiene que haber una identificación de activos intangibles para que yo sepa que si Valeria Jaramillo se va, ella fue la que hizo tal cosa, que son, por ejemplo, un software de gestión de propiedad intelectual. Lo hice yo, por ejemplo. Yo tengo que asegurarme como el Arte Moure que Valeria Jaramillo me ceda eso para yo poderlo seguir vendiendo a mis clientes, si no voy a tener también problemas. Entonces es muy importante, esto es una buena práctica, digamos, la presunción aplica, existe, también es muy importante, o sea, no le resto importancia, pero nuestra recomendación es, por favor, firmen un contrato de cesión de derechos, es muy importante. La cadena de cesión con proveedores también es muy importante que la tengan en cuenta y acá, por ejemplo, si yo como empresa contrato a una empresa de software para que me genere un software, ¿sí? Pues me hacen un software, un CRM para mí, un software de gestión de tiempos, lo que sea, ¿sí? Pero hacia mí es un software del Arte Moure, yo le pagué a él para que me lo hiciera a mí. Pero ese tercero, entonces, también ese proveedor también contrató a otro proveedor de él, ¿sí? Y ese siguiente proveedor no le cedió a mi proveedor. Cuando mi proveedor me va a ceder a mí, él me está cediendo un derecho que él no tiene, porque no se encargó de ceder atrás. ¿Sí? Entonces, siempre que ustedes hagan, y esto para absolutamente todo, tanto proveedores como en acuerdos de codesarrollo, lo que ustedes tengan, es muy importante que ustedes aseguren la cadena de cesión para atrás y tengan esa conversación con sus aliados, con sus proveedores, con sus socios, porque son conversaciones que tienen todo el sentido del mundo, que deben tener y que no les dé pena porque ustedes tienen que asegurarlo. Y pues nada peor que ustedes tengan que ustedes les cedan los derechos de algo que esa persona ni siquiera era la titular. Entonces, por eso esa sesión va para atrás. Y es importante que ustedes puedan liderar esa conversación, que ustedes tengan claro eso en la gestión de propiedad intelectual de sus propias empresas.
Y como otro aseguramiento muy importante que lo dejé acá es acuerdos de confidencialidad. Esto especialmente para dos cosas, secretos empresariales y también para patentes de invención. Esto no me va a asegurar los derechos patrimoniales a mí, pero va a ser una herramienta para yo poderlos asegurar. ¿Por qué? Porque si yo no firmo acuerdos de confidencialidad, pues el secreto que yo tengo deja de ser secreto porque esta persona que yo le compartí información, pues la divulgó porque no tiene ninguna obligación para mantenerla confidencial. O para las patentes de invención, quiero resaltarles, es muy importante, no es obligatorio, perdón, eh, pero hay una característica que es la principal, para mí es de las más importantes que tiene una patente de invención y es la novedad. Si esa invención deja de ser nueva en el estado de la técnica, si esa invención se conoce en un cierto periodo de gracia antes a que se solicite la patente, pues hombre, yo ya no la puedo proteger porque ya es pública, ¿sí? Ya se divulgó, entonces ya no puedo. Entonces los acuerdos de confidencialidad, importantísimo que los tengan en cuenta, tengan un formatico siempre muy a la mano, que entonces tienen un equipo comercial grande, pues denle un acuerdo, un NDA, un acuerdo de confidencialidad que sea fácil de llenar, que ellos no se tengan que complicar tanto, pero que los pueda asegurar a ustedes para que cualquier conversación que tengan, pues salga fácilmente y pueda ser fácilmente, digamos, no tenga repercusiones muy importantes en temas de confidencialidad como secretos empresariales y patentes de invención. Ustedes hacen todo esto, identifican, tienen herramientas, logran establecer bien cada derecho de propiedad intelectual y ustedes se pueden sentar a hacer un diagnóstico, ¿sí? Entonces ustedes dicen, bueno, tengo un activo que tiene ciertos autores o inventores y con esos autores e inventores tengo un contrato o no tengo contrato o tengo también un contrato de cesión, entonces estoy tranquilo. Entonces ya cuando ustedes hacen esos 3 chequeos, dicen, listo, diagnostico. Entonces ya me siento a mirar qué tengo y cómo lo tengo. Para eso, entonces, como les digo, hagan un listadito con las marcas registradas que tengan o con las que quieran registrar. Acá esa es la estrategia, acá es un diagnóstico de ustedes lo que pueden, lo que tienen y lo que pueden tener. Entonces, las marcas registradas y las que deben registrar, las patentes concedidas y por solicitar o por conceder, los diseños industriales concedidos o por solicitar, software que ustedes son propietarios o software por asegurar, cualquier otro activo intangible, secretos industriales por proteger o secretos industriales parcialmente protegidos o protegidos ya, muy bien protegidos. Parcialmente protegido un derecho industrial, como el que les digo, yo tengo una información que es súper importante, la base de datos más importante de mi empresa, y la tengo confidencial y tiene una marquita de confidencialidad y tales. Eso está parcialmente protegido. Entonces, venga, lo protegemos muy bien. Lo que les digo, llevamos una bitácora juiciosa de las medidas llevadas y ahí sí ya podemos decir que tengo un secreto industrial muy bien protegido, o parcialmente protegido o por proteger. Entonces, acá hay diferentes. Entonces, ustedes hacen su lista, establecen bien, hacen un diagnóstico completo. Y una vez tengan eso, que les digo arriba que está todo ya levantado, entonces hacen actividades que son las siguientes. Pueden buscar a los titulares para suscribir los contratos o trámites que sean necesarios. Entonces, resulta que tienen una posible patente de invención, pero uno de los inventores renunció y se fue. Entonces, bueno, hay que buscar a ese señor para que haga la sesión o para que revisemos a ver cómo vamos a ir ahí para la solicitud o si él va a ser un titular, un solicitante de la patente también, al igual que yo, y va a ser el titular y al igual que yo, y también va a figurar como inventor. Entonces, ahí ya empiezo yo como a negociar con él. También podemos acá revisar también como estrategias qué inversión vamos a hacer, cuánta plata hay. Puede que no haya plata. Entonces, si no hay plata, pues venga, protegemos de cualquier otra manera. Miremos a ver qué nos sale o más barato o qué nos puede salir hasta gratis o qué actividades internas podemos hacer con los recursos que tenemos y con el capital formado, con el capital humano formado que tenemos dentro de la empresa. O tenemos plata para proteger una patente, pero tengo 7, entonces tengo 7 opcionadas. ¿Cuál protejo? ¿Cómo tomo esa decisión? Entonces, bueno, ahí, digamos, la inversión económica es muy importante. Identificar, identificar el derecho de propiedad intelectual adecuado y protegerlo. Entonces, tengo un activo, como pusimos el caso del saquito de la camisetica, tengo muchos derechos de propiedad, tengo muchos posibles derechos de propiedad intelectual.
cuál protejo, identificarlos todos y tomar la decisión de protegerlo. Implementar medidas de protección, como ya les dije, los secretos empresariales, y asegurar y diagnosticar que la información no se haya divulgado. Entonces yo puedo decir, no, es que yo tengo un secreto, yo puedo decir, no, es que yo de pronto tengo una patente, pero tengo que asegurarme que la información no se haya divulgado. Y ese aseguramiento y ese diagnóstico es muy importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, para algunos casos, por ejemplo, un diseño industrial. El diseño industrial para la novedad, para solicitarlo, tiene un periodo de gracia de 1 año antes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este aseguramiento, o sea, 1 año antes yo podría hacer una autodivulgación, no se recomienda, ojalá no, pero ahí ya podríamos como mirar excepciones a la norma. Y pues ver cómo fue esa autodivulgación, qué tan grave es, pero 1 año antes yo pudo haber sucedido esa autodivulgación, ¿sí? Entonces yo tengo que asegurarme en esta última fase que les menciono del aseguramiento y diagnóstico, es cuándo fue esa autodivulgación. ¿Fue 1 año más 1 día? Nada que hacer. O sea, ya la embarró, entonces ahí ya hubo una divulgación, pero pues no es grave. O hubo una divulgación dentro de ese año, es grave, pero no es tan grave, digamos, no perdemos las esperanzas, revisemos a ver qué pasó, ¿sí? Entonces, este tipo de cosas pueden pasar y pues les cuento para que lo sepan, hay que diagnosticar bien que no se haya divulgado y cuáles son las consecuencias de su diagnóstico, de que esta divulgación haya sucedido. Una vez pase esto, voy muy rápidamente. Debo priorizar y revisar el alcance de la protección. Entonces hay diferentes oficinas nacionales que se dedican a para diferentes derechos de propiedad intelectual, la Dirección Nacional de Derecho de Autor, la Superintendencia, el ICA, a nivel internacional, pues la WIPO, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI. Y es muy importante que sobre esta decisión que tomen, revisen ciertos requisitos, como que ustedes cumplan efectivamente los requisitos de protección. Entonces, no, ¿para qué me voy a ir a la superintendencia a que me proteja, a solicitarle una patente si yo sé que divulgué eso desde hace 3 años y pues ya está en el estado de la técnica? Pues no pierdo el tiempo, no voy a la superintendencia, no puedo proteger vía patente de invención, ¿sí? Revisar muy bien el alcance territorial que yo quiero, revisar si quiero que sea únicamente en Colombia, si sea en otros países y la implicación monetaria que eso implica. El tiempo de protección que me da cada derecho de propiedad intelectual, el potencial comercial, el estado de madurez, la vigencia de la tecnología. Si esto, bueno, no sé si se entiende muy bien como vigencia, pero si mi tecnología de pronto ya no está muy antigua o si ya no está reemplazada por otra tecnología que ya está en el mercado. Entonces, si yo tengo una tecnología que más bien está viejita y ya sé que se está utilizando otra que es mucho más novedosa en el mercado y que la mía realmente no ofrece nada significativamente mejor y eso le resta el potencial comercial, pues acá voy a entrar a estudiar si realmente necesito protegerla o no necesito protegerla. Industrias aplicables, entonces y segundos usos, lo que yo les mencionaba, si por ejemplo tengo un uso en la industria textil, pero además puede tener un uso en la industria de construcción, pues buenísimo, y reviso un segundo uso de ese mismo producto, de esa misma invención, y reviso si puedo darle una reivindicación más grande o si puedo darle un alcance mayor. Voy rápidamente porque estoy muy colgada. Hay diferentes herramientas para priorizar. Hay búsquedas en el estado de la técnica que tiene con finalidad pues revisar los requisitos de patentabilidad. Estas herramientas las hacemos desde Olarte Moure también y son herramientas que utiliza la oficina de patentes de Olarte Moure para darles a ustedes un menos grado de incertidumbre al momento de solicitar una patente. Entonces, búsquedas en el estado de la técnica. Esto permite revisar los 3 requisitos de patentabilidad: novedad, nivel inventivo y aplicabilidad industrial. Entonces aquí nuestro equipo de patentes revisa muy juiciosamente y dice, vea, mi estudio yo replico más o menos lo que va a replicar el examinador de la superintendencia y a mí me da que usted tiene esto, check, 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 los 3 le van. O mire, esto está más o menos patinando en nivel inventivo, entonces de pronto mejórelo en tal y tal sentido. O una novedad, creemos que hay esta y esta divulgación que ya está en el estado de la técnica, pero que ninguna de las 3 tiene el invento como usted lo plasma, ninguna de las 3 tiene todo lo que usted plasma unido en un solo invento, entonces hágale que no se le rompe la novedad.
Ese tipo de recomendaciones se las va a dar una búsqueda del estado de la técnica y es supremamente recomendado antes que se vayan a solicitar una patente. Vigilancia tecnológica, eso es un proceso sistemático que siempre tienen que estar haciendo las empresas. Ojalá puedan y ojalá los podamos acompañar en la generación de capacidades de vigilancia tecnológica. En el Raton Mure también hemos desarrollado muy buenas capacidades en este sentido y también en formación de vigilancia tecnológica. Así que es muy importante que ustedes sepan el mercado, cómo se está moviendo, quién está inventando, quién está protegiendo y que puedan hacerlo sistemáticamente para saber cómo va la competencia, cómo va su industria y poderlo mirar desde un panorama como ustedes lo elijan, si quieren global, si quieren nacional, si quieren continental, como ustedes lo prefieran. Libertad de operación es un análisis que tiene por finalidad, pues, analizar si ustedes infringen o no infringen derechos de propiedad intelectual de terceros al momento de operar. Entonces van a sacar un producto al mercado, pero se dan cuenta que está infringiendo una patente de alguien, ya sea acá en Colombia, pues una patente de cualquier persona o de cualquier empresa donde vayan ustedes a comercializar. Entonces estos estudios lo que les permiten a ustedes es tener una seguridad y quitarse la incertidumbre que van a posiblemente infringir los derechos de propiedad intelectual de terceros y les hace un mapeo en esa industria de si en esa industria o en esa o relacionado con esa tecnología puntualmente y con el alcance de esa tecnología, si puede infringir los derechos de propiedad intelectual de terceros, la comercialización de ese producto o de esa invención. Estudios de mercado y valorización y evaluación de activos intangibles también realizamos para priorizar, para que ustedes puedan saber más o menos un rango de valor en el mercado que tiene cierta tecnología o cierto activo de propiedad intelectual y que les va a servir como estrategia de negociación, mejor dicho, supremamente importante. Porque al momento de transferir tecnología o al momento de realizar una licencia, ustedes pues tienen que saber cuánto cuesta lo que tienen, ¿sí? Y adicionalmente, darle valor, ustedes pueden aumentar también el valor de su empresa. Se vuelven una empresa innovadora, se vuelven una empresa altamente innovadora y eso debería estar reflejado también en sus estados financieros y debería poderse reflejar en el valor que tiene como su empresa como tal en el mercado y sus marcas. Así las cosas y ya terminando, porque creo que ya voy muy mal de tiempo, ¿sí? Beneficios, entonces priorizar las estrategias de gestión, obtener beneficios adicionales que agreguen valor a mi organización, darle valor a mi empresa es importantísimo, para eso es que ustedes están trabajando. Levantar alertas sobre posibles infracciones a terceros que esté realizando yo desde mi operación misma o que me estén realizando a mí. Facilitar para el aseguramiento de titularidad y facilidad para el aseguramiento de titularidad y transferencia de derechos. Así si ustedes hacen este ejercicio, pues facilitan, por supuesto, los procesos. Y consolidar en un solo negocio mi portafolio, su portafolio de propiedad intelectual. La consolidación del portafolio es supremamente importante para las razones que ya les dije anteriormente. Los riesgos de no tener un inventario, pues no conocer el portafolio, por supuesto. La imposibilidad de realizar una gestión adecuada en la empresa, no organizar la gobernanza de propiedad intelectual dentro de la empresa, todo se desordena, ustedes no saben qué tienen, no pueden negociar. Es muy importante. Evitar fugas de información. Si ustedes saben dónde se está fugando la información porque hicieron un diagnóstico anterior, pues pueden controlar procesos que posiblemente en áreas puntuales de su empresa se estén generando. Entonces ustedes pueden identificar embudos como por ejemplo, el área comercial está divulgando todo lo que hace mi área de investigación, ¿sí? Entonces ustedes ahí aprenden alarmas y cogen al área de comercial y le dicen, venga, usted actúe con base en estos protocolos A y B y punto final, ¿sí? Usted tiene que firmar este NDA, usted tiene que usted tiene que tener cierto cuidado con esta información, esta la puede divulgar, esta no la puede divulgar, hasta aquí puede contar, de aquí para acá no puede contar. Ustedes como empresa le tienen que coger la rienda a ese sentido para que ellos puedan pues también saber qué información manipular y qué no. Y por supuesto, si tienen este inventario, pues pueden evitar posibles líos legales por usar o comercializar propiedad intelectual que no sea de ustedes. Así las cosas, pues eso es una gestión sistemática. Entonces, por favor, intenten aplicarla en sus empresas, manténganlo actualizado, siempre actualizado. Al principio recoger la memoria histórica para atrás es un gallo, es muy complicado, por eso nosotros normalmente nos encargamos de hacer ese acompañamiento y realmente prestamos ese servicio de levantar inventarios de activos intangibles muy grandes
hacia atrás es bien complejo y por muy grandes estamos hablando de 500 activos intangibles para arriba, pero pues tenemos las capacidades de hacerlo y pues digamos ese acompañamiento se puede dar. Entonces, una vez eso suceda, manténganlo muy actualizado y empiecen a levantarlo, es muy recomendable porque entre más tiempo pase, más complicado es hacer esa memoria histórica. Implementen estrategias de gestión de fácil aplicación, lo que les mencionaba, formatos que sean base, que sean formatos tipo, que las personas puedan usar sin tener que complicarse demasiado y que les dé a ustedes la seguridad y la cobertura que necesitan. Perfilar a los actores de su sistema de propiedad intelectual y su rol dentro del sistema. Cada uno va a tener mayores o menores participaciones, mayores y menores protagonismos y responsabilidades. Entonces, por favor, tengan en cuenta que es muy importante perfilarlos para que siempre respeten sus derechos de propiedad intelectual también a ellos como empleados y ellos sientan que al ser respetados tienen más incentivos de trabajar en su empresa y pues de jalar la carreta juntos. Entonces es muy importante eso, respetar los derechos de propiedad intelectual de sus empleados mediante la perfilación de ellos y tenerlos claros quiénes son los más influyentes y los más importantes. Y conformar un comité de propiedad intelectual para que puedan tomar estas decisiones más grandes y que sean personas entendidas en materia de propiedad intelectual y que tengan claro más que todo, y esto todo arriba es operativo, pero aquí la gran reflexión es, por favor, piénsenlo estratégicamente siempre. Ese comité de propiedad intelectual debe tener claras dos cosas, los conceptos operativos y los procesos que requieren y más que nada estratégicamente para dónde quiere ir la empresa. Este comité va a tomar las decisiones con base en eso y todo tiene que ser estratégico, no operativo. Entonces, ese comité que sea muy capaz, que se reúna periódicamente, que tome las decisiones correctas y que pueda tomar decisiones apropiadas para la destinación de recursos de la empresa, que pues ahorita están tan escasos como ustedes muy bien lo saben. En general, eso es lo que les quería comentar el día de hoy, pues ustedes saben muy bien, nosotros, espero, pues si han escuchado de nosotros, tenemos oficinas en Barranquilla, en Medellín, en Bogotá, en Cali, en Bucaramanga y en Tokio. Nuestra gerente de la oficina de Barranquilla acá conectada, Beatriz Morales, está también muy a su disposición para todo lo que puedan necesitar. Por favor, nuestras puertas completamente abiertas. Nosotros desde Innovación, Protección y Transferencia, que estamos basados en Bogotá y en Tokio, por favor también lo que necesiten en temas de transferencia, si necesitan alguna conversación que tenga que ver con Asia, internacional, por favor cuéntenos también. En Latinoamérica tenemos una red de contactos muy importantes. Están las puertas completamente abiertas y nos encantaría poder tener conversaciones con ustedes en estos sentidos. Nuestro portafolio de propiedad intelectual es bien grande. Acá les dejo más o menos nuestras áreas de práctica. Nosotros es innovación, protección y transferencia, como les mencionamos, y funcionamos como una membrana central de toda la firma en la cual vamos identificando activos y vamos engranando todas las piezas de la firma para que hagan parte de estos procesos, por ejemplo, patentes, marcas, derechos de autor, competencia, consumidor, corporativo, etcétera, y las ven en la pantalla. Entonces, por favor, lo que necesiten, estamos muy a su disposición. Y finalmente, una invitación que les queríamos compartir es: estamos muy abiertos para tener conversaciones con ustedes. Sabemos que los tiempos son complicados. Sabemos que ahorita las prioridades de inversión son otras y destinación de recursos. Así que conozcámonos, trabajemos juntos, les queremos acompañar en conversaciones de diagnóstico. O sea, puede que no sea, digamos, el servicio que ofrecemos como tal de inventario de activos intangibles, pero creo que nuestro feedback puede ser muy importante para ustedes para que hagan gestión de propiedad intelectual. Así que, por favor, escríbanos, nos reunimos, charlamos un poquito. Estamos muy contentos de poderlos ayudar y poderlos ayudar a organizar un poquito la casa para que ustedes ojalá se vuelvan empresas más innovadoras todos los días. El correo electrónico de Beatriz, que es la gerente que les menciono de Barranquilla y de la región Caribe en general, y pues mi correo electrónico, y pues muy bienvenidos para recibir sus invitaciones y para que nos conozcamos mejor cuando quieran. Muchas gracias por la atención prestada. Qué pena si creo que me extendí mucho. Y eso es todo lo que tenía para comentarles el día de hoy. Valeria, tenemos una pregunta de Joseph. ¿Cuál es la diferencia entre valoración y evaluación de los activos intangibles?
Listo, muchas gracias, Joseph. La diferencia es que la valoración es cuantitativa, perdón, y la evaluación es cualitativa. Entonces, la valoración te va a permitir establecer un rango del valor del activo intangible en el mercado con base en muchas cosas, con base en el potencial comercial, con base en si está asegurada la titularidad o no a nombre de la empresa, con base en el tamaño de la industria, etcétera. Y la evaluación lo que va a hacer es identificar de alguna manera también el estado de madurez de esa tecnología y poderte revisar en temas, algo así como si fuera una evaluación de la debida diligencia de ese activo de propiedad intelectual en diferentes factores, en factores económicos, en factores legales, en factores comerciales, qué tanto ha sido el alistamiento que yo tengo de esa tecnología para el momento de comercializarla. Entonces, es como evaluar el estado de ella misma en diferentes factores que no son solamente el estado de madurez tecnológico como tal, sino también el alistamiento en general de ese activo intangible, que puede ser también una marca, puede ser lo que sea, para salir al mercado y para comercializar con él. Entonces, la diferencia básicamente es uno números, otro no números, cualitativo y cuantitativo. Valoración, cuantitativo y evaluación cualitativo. Valeria, no tenemos más preguntas en el chat. Bueno, sí, aquí Luis Arias Rodríguez comenta que si se podría ampliar lo que decías referente a secretos empresariales y medidas notariales. Claro que sí. Mira, Luis, entonces los secretos empresariales tienen que tener 3 condiciones para ser secretos, ¿no? Que sea secreta, que tenga valor por ser secreta y que se tomen las medidas necesarias para que sean secretas. Para asegurar que sea secreta, digamos, yo como empresa, ya en la práctica, ¿sí? Tengo esa base de datos secreta. Pero si llega a ser infringida, ¿sí? Si llega a salir a luz pública por una acción de espionaje o por una acción infractora, yo para lograr probar que yo tengo esa base de datos o esa información antes que el infractor, debo constar de alguna manera la existencia de ese activo, ¿sí? Porque la otra persona, el infractor, lo que me va a decir es que eso es mío. Entonces, ¿yo cómo le compruebo al otro que yo lo tuve antes, ¿sí? Para eso se manejan medidas hay que comprobar que existe el activo. ¿Cómo se hace? Por ejemplo, a través de medidas notariales. Entonces, sale un poquito más costoso, hay que revisar ahí también costos porque, por ejemplo, hay bases de datos que tú al notario le puedes llevar solamente activos tangibles, o sea, un intangible en medio tangible, ¿sí? O sea, él te puede poner un sello en una hoja y así, ¿sí? O puede hacer una visita notarial y constar que tal cosa existe y pues ya queda en una constancia. Pero necesitas, a veces, pues, si son folios muy grandes, puede salir bastante costoso realmente proteger un secreto notarialmente. Entonces hay diferentes medidas, pero lo que tú necesitas, básicamente la comprensión que necesito que se lleven es, necesitamos validar que el secreto existe. ¿Y cómo se valida? A través de esto. También hay medidas de blockchain que son muy seguras y ahorita la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sacó una herramienta que se llama WIPO Proof y permite también, entre otras cosas, eso. Entonces poder establecer que un secreto existe y a través de medidas de blockchain eso se puede lograr de manera confidencial porque lo que se hace es que se encripta tu archivo como tal y tú puedes constar como empresa que el 18 de junio de 2020 yo tenía este activo. Y si alguien me lo infringe por allá en 2021, pues yo tengo una constancia que anteriormente yo lo tenía y pues creo que eso ya puede ser más que suficiente para constarlo. Entonces, esas son las medidas que hay que tener. Pueden variar con base en el tipo de activo que sea. Con gusto, Luis. Bueno, no sé si alguien tiene otra pregunta que quiera realizar. Ya igual, pues nos hemos cogido 5 minutos del tiempo, pero no importa. No sé, Valeria, si aprovechamos antes de terminar, pues comentarles que tenemos ya el tema para el próximo comité, que sería buenísimo poderlo compartir para que se programe. Les estaríamos enviando pues la invitación obviamente a todos los que participaron el día de hoy para el próximo comité y así pues vamos continuando con este espacio para todas las empresas. Exacto, y es muy importante que si quieren, digamos, estos comités que se vuelvan un conversatorio sería maravilloso. De verdad la puerta queda abierta para que estemos trabajando en un futuro sobre
sobre implementar realmente estas acciones en sus empresas. Lo que queremos hacer con los comités y desde el liderazgo que ha tomado el Arte Moure con estos comités es poder saciar todo el ciclo de propiedad intelectual. Entonces, pues vamos a ir, el ciclo que les mostré al principio, el de cuatro casillas, que el siguiente pues es, pues queremos lograr identificación, protección, gerencia y comercialización, y los vamos a lograr durante todas estas jornadas, para que ustedes puedan implementar esas acciones, ojalá generen capacidades para lograrlo. Y pues cuando tengamos la fecha, estaríamos encantados que nos acompañaran, que nos contaran también si se puede y si nos quieren contactar para que podamos ampliar un poco más el espectro de esta conversación, sería maravilloso, y podamos tener una conversación bien interesante y al final del año podamos terminar el ciclo de propiedad intelectual entero y pues podamos tener aprendizajes bien interesantes para el próximo año que implementemos en las empresas. Bueno, Valeria, muchísimas gracias, y Beatriz, también muchísimas gracias pues por el apoyo en la organización de este comité. Los invitamos a que nos sigan en nuestro canal de YouTube, ahí están pues todas las grabaciones de nuestros últimos webinars y comités, y estaremos enviándole pues también la grabación de este y la presentación y memorias de la charla. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por su tiempo, por sus preguntas. Gracias.